Buen día, estudiantes de noveno grado. Yo seré su maestra. Mi nombre es Libis Ercilia Humansor Maldonado. Eh, Aquí pues tenemos en nuestra primera clase el bloque número 1 y nuestro tema será efectos del uso del combustible, la fabricación de dispositivos electrónicos y cambios en el proceso de producción en el ambiente. El uso de los combustibles fósiles son recursos limitados que se utilizan para obtener energía. Como bien lo escuchan, los combustibles fósiles son muy mencionados a nivel mundial. Y se sabe que en la era prehistórica se murieron los dinosaurios y ahí quedó el sedimento de ellos. Su uso provoca contaminación atmosférica, gases generadores del efecto invernadero, la lluvia ácida y enfermedades respiratorias. Esto lo podríamos plasmar en las desventajas que provocan los combustibles fósiles. Los carbones se usan como combustible en las centrales térmicas que producen energía eléctrica. Con esto, pues, nosotros podemos tener luz en nuestra casa y energía eléctrica. El petróleo es la base de un gran número de productos como pinturas y solventes y sobre todo los combustibles. En cuanto a las pinturas, ya son como el sobrante del petróleo que sirve para pintar nuestras casas. Aproximadamente el 95% del transporte mundial consume derivados del petróleo. Podríamos decir que a nivel mundial. Esto viene a que el consumo diario de combustible, pues, es, como les decía, a nivel mundial. Gas natural es otra fuente de energía de alto poder calorífico. Produce menos CO2. Esto es menos CO2 a la atmósfera que otros combustibles fósiles. Su uso está aumentando en distintas partes del mundo. En cuanto al aire, al consumir los combustibles fósiles para transformar en energía, se liberan emisiones hacia la atmósfera. Si bien no se conocen en profundidad los efectos totales de las emisiones, como el dióxido de carbono y óxido nitroso, muchos científicos consideran que estos contribuyen directamente al aumento del calentamiento global y la lluvia ácida. En este caso, ¿qué podría decir del calentamiento global? Se refiere solo a la temperatura de la superficie de la Tierra. El cambio climático, que es diferente, incluye el calentamiento y los efectos secundarios, como los glaciales, que se derriten, tormentas y lluvias más severas o las sequías más frecuentes que ocurren diariamente ya con el fenómeno del Niño, que ya las tierras están áridas y secas. Los drásticos cambios atmosféricos a causa de los combustibles fósiles, como es el calentamiento global y la lluvia ácida, como sale repetida, ¿verdad?, en las veces anteriores. La lluvia ácida es la primera lluvia que cae con toda la contaminación que hay en la atmósfera, que está podríamos decir, para ser más precisos, que está toda la contaminación que está, me explico. La lluvia ácida produce enfermedades de la piel. Pueden ser efectos devastadores en el equilibrio entre la vida animal y vegetal. Aquí tenemos efectos del combustible. Podremos observar la Tierra con una temperatura que es insostenible, que no soporta. Tengo calor, ya no veo, mis plantas se mueren, no maltrates a mis plantas,
Los animales se mueren, no puedo respirar el mismo aire. Todo esto es un cambio un cambio drástico que surge en la Tierra. En la segunda imagen podríamos ver que está la tala de árboles y la tierra está seca. Es ahí donde está el ser humano talando y no estamos viendo que los cambios que ocurren son drásticos en la tierra. En la tercera imagen podremos ver las fábricas que expulsan humo y que va a dar a la capa de ozono. La capa de ozono está un poquito con una fisura, ya un poco grande, pero a raíz de la pandemia, pues logró cerrarse un pequeño porcentaje nada más, ya que los automóviles no salían mucho en la mayoría de los países por lo de la pandemia del COVID-19. La tierra. El proceso de perforación al extraer y procesar combustibles fósiles no resulta del todo eficiente y genera desechos al extraer y procesar combustibles fósiles. No resulta del todo eficiente y genera desechos. Por esta razón puede ingresar a la tierra subproductos nocivos. También el transporte de combustibles puede ocasionar daños. Hace muchos años, el 20 de abril del 2010, ocurrió algo muy devastador para el ecosistema marino. Hubo un derrame de petróleo en el Golfo de México, donde muchos animales murieron por el consumir el petróleo y por ende morir intoxicados de ese producto. Los oleoductos, por ejemplo, pueden romperse y derramar contaminantes sobre una vasta región. En la tierra, el agua, muchos de los problemas de desechos y contaminación que causan los combustibles en la tierra pueden tomarse un problema para el agua. Como bien les decía, ese derrame de petróleo ocasionó muchas muertes en el ecosistema marino. Inclusive cuando los desechos de los plásticos también van a dar al mar, a los ríos, hay un componente químico que está en el plástico y cuando ellos lo consumen, ellos se envenenan y por ende se mueren. El petróleo se extrae y se transporta en grandes cantidades desde el océano, puede propagarse y causar daño rápidamente. El uso del carbón como combustible fósil también puede tener un impacto negativo en el equilibrio del ecosistema. Aquí tenemos las ventajas que solo tenemos pocas. Son muy energéticos, son fácilmente almacenables y transportables. Es fácil de extraer su energía. Pero si observamos en las desventajas, son más desventajas en cuanto a los combustibles fósiles. Su extracción y combustión aumentan la proporción de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de carbono. Su combustión y procesado liberan a la atmósfera elementos tóxicos como el arsénico y mercurio, lo que no sucede con los combustibles obtenidos de la biomasa. Los combustibles fósiles no son renovables. En cuanto a lo que no son renovables, porque llegará un momento en que se agoten estos combustibles fósiles, los científicos tienen que implementar algo diferente, como por ejemplo los carros eléctricos, que la empresa Tesla ya está fabricando y se va a implementar a nivel mundial.
Tenemos también la energía eólica, que es más saludable porque es una energía limpia, la energía solar, que son energías renovables porque vienen del sol y del aire y son renovables. Mientras que los combustibles fósiles llegará un momento en su agotamiento y pues tendremos que buscar la manera de sobrevivir de diferente. Por lo que se agotan progresivamente las reservas, dificultando su extracción y afectando a su precio. En esto también tiene que ver lo que son las potencias mundiales, que son los dueños de los pozos petroleros y ellos ponen el precio, lo elevan o lo bajan, ¿verdad? Son recursos de gran valor económico y su distribución geográfica no es homogénea, por lo que su explotación puede originar o catalizar conflictos. No se encuentran tan fácilmente. Aquí tenemos las ventajas de los combustibles. Esto pues, para nosotros tener la comodidad de nuestra casa es tener la electricidad que nos sirve pues para conectar una estufa eléctrica y cocinar, el combustible pues que ya es para los automóviles y las fábricas para que también trabajen y puedan elaborar su producto, ¿verdad? Y aquí tenemos estas imágenes que son muy interesantes. En las desventajas tenemos ya el derramamiento, como les decía, de petróleo que puede causar efectos devastadores en la naturaleza. Y pues muchos animales se van extinguiendo y vamos perdiendo lo que es nuestros animalitos, ¿verdad? Dispositivo electrónico. Se usan en casi todos los objetos que tenemos en casa. Están dentro de ellos y pueden llegar a ser de muy variadas formas y tipos. Se usan para permitir de mayor a menor paso de electricidad y detectar humedad, bajar la potencia de la electricidad. Esto pues lo tenemos nosotros en nuestros hogares, ¿verdad? Tipos de dispositivos electrónicos. Diodos son uniones de dos materiales semiconductores extrínsecos. Tipos PN y por lo tanto se denominan unión PN. Resistencia eléctrica. Es la oposición que se encuentra la resistencia eléctrica para circular a través de una sustancia. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificado, oscilador de transferir, resistor. Condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica. Circuito integrado o chip es una pastilla muy delgada en la que se encuentra enorme cantidad de dispositivos microelectrónicos interconectados. Aquí tenemos unas imágenes de la resistencia de un microchip y los transistores, ¿verdad? Que son muy importantes, ¿verdad? Estos ya fabricados, ¿verdad? Proceso de producción. Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionados de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada, conocidos como factores, pasan a ser elementos de salida, productos, tras un proceso en el que se incrementan a su valor. Aquí ya tenemos la importancia de la revolución industrial. Esta podríamos decir que fue una fase muy importante, fue un siglo muy importante para nosotros los seres humanos, aunque su evolución pues sí ha causado efectos, porque su aparición también, eso tiene que ver mucho
con lo que estamos viviendo en los cambios de la Tierra. La evolución industrial fue seguramente uno de los hechos que más influyó en los manejos productivos de todo el mundo, ya que marcó un antes y un después, no solo en la forma en que se desarrollaría la producción, sino también los estratos sociales. Aquí pues nos vino, como quien dice, a acomodar a nosotros, los seres humanos, a tener un poquito más de comodidad en nuestros hogares, en el trabajo, y que todo fuera un poquito más fácil. La revolución industrial se inició en el Reino Unido a finales del siglo XVIII y provocó cambios rotundos en la sociedad anglosajona que afectaron considerablemente su economía. Dichas modificaciones tuvieron que ver con la inserción de estructuras automáticas que provocaron que la región pasara de tener una producción agrícola tradicional o una mecanizada. En la época pasada se hacía un poquito más tardado lo que era la producción. Los talleres eran más pequeños, no habían fábricas tan grandes y todo era un poco más difícil. Y la revolución industrial vino a dar un paso para que nosotros hiciéramos las cosas un poquito más rápido y todo fuera más fácil. Los cambios de la revolución trajeron sobre el proceso de producción fueron: número 1, cambio en la estructura organizativa de las fábricas. Dejaron de existir los pequeños talleres para dar lugar a enormes estructuras donde se producían en masa, porque los talleres no producían a grandes cantidades, sino en cantidades muy pequeñas. Entonces esto vino a evolucionar. Entonces los talleres pequeños tuvieron que cerrar y darle un paso grande a las fábricas. Número 2, implementación de herramientas más tecnológicas en la elaboración de productos para aumentar la eficiencia productiva. Cambios en la estructura social de la sociedad. Los que poseían los medios productivos fueron llamados empresarios y los que trabajaban empleados. La tecnología es por su parte un factor que modifica constantemente los procesos de producción. Tal es así que a medida que pasa el tiempo, los innumerables avances que se realizan en la materia de herramientas de trabajo vuelven menos pesados los trabajos y colaboran con mejor calidad de vida para los empleados. Sin embargo, muchas personas están en contra de estas transformaciones porque consideran de que este modo los puestos de trabajo a disposición de las personas se reducen y por ende aumentan los individuos que carecen de trabajo. Aquí pues no todas las personas están de acuerdo, ya que pues se paga menos mano de obra, ¿verdad? Aquí tenemos estas imágenes que son un poco interesantes en cuanto a las fábricas pequeñas y luego se hicieron de una manera estratosférica, inimaginables. Y ahí hemos tenido lo que es un cambio radical. Desde ahí comienza todo. Tenemos los ferrocarriles que pues ya no es en base de carbón, sino ya eléctricos, donde nos podemos trasladar de un lugar a otro. ¿Verdad? En nuestro país no tenemos un ferrocarril, lo tuvimos hace muchos años atrás, pero ya no está. Tenemos las fábricas con mano de obra calificada y pues había ya los talleres pequeños tuvieron que cerrar ante estas fábricas en masa, para trabajo en masa. Bien, esto de mi parte pues ha sido, gracias por su atención. Espero que hayan adquirido
parte de sus, parte de conocimiento que son importantes, que son cambios que surgen a través del tiempo. La historia ha sido muy grande y hemos evolucionado como seres humanos. Eh, Espero que les haya gustado mi presentación y en cuanto a las tareas, les estaré enviando la fecha con respectiva, no sé qué les pondré en este caso, ¿verdad? Pero eh, espero que hayan adquirido conocimientos importantes e interesantes para nuestra vida. Gracias por su atención y que pasen buen día.